En terapia, una de las cosas que es común que yo vea es que los hijos se convierten en los padres de sus padres. Y esto pareciera que es como hay gente que lo justifica y dicen que es la ley de la vida. Y una cosa es ser el padre y otra cosa es como dirigir, cuidar, estar al pendiente, ¿no? Es muy importante dejar de ser los padres de nuestros padres, primeramente porque la vida no funciona así. Naturalmente hay una naturaleza, hay un deber ser, que es tener a nuestros padres en el plano correspondiente, que son arriba de nosotros. Es muy importante darnos cuenta y observar en nuestras dinámicas familiares qué fue lo que pasó, qué sucedió en tu vida que te subiste a ese plano. Cuando hablamos de terapia de familiar, vemos el familiograma y el familiograma es como cuadro sinóptico, no sé cómo le podamos llamar, en donde se coloca naturalmente a quién o el árbol genealógico, quién va arriba de quién. Y naturalmente tiene un propósito, acomodar en nuestra mente quién va en lugar de quién. Ahora, esto no es con la finalidad de decir ellos mandan, ellos dirigen, no, simplemente es para honrar y reconocer por lo que hicieron, porque no les alcanzó para hacer otra cosa, pero fuera de que no les haya alcanzado, reconocer lo que sí hicieron y honrarlos porque abrieron un campo o abrieron un camino en donde nosotros estamos transitando. Cuando hay generalmente un divorcio de padres o cuando hay una muerte de cualquiera de los dos, alguno de los hijos, que puede ser el más ayudador o puede ser el más sensible, es el que toma ese rol o ese papel. Nadie se lo pide, generalmente nadie se lo pide, o hay veces que sí se lo pide una tía en un velorio. A mí me ha tocado escuchar en terapia historias de pacientes que están en un rol, y ahorita explico las consecuencias que esto tiene, porque sí tiene unas consecuencias después a nivel familiar, en la familia de origen, ¿verdad? Y en la familia donde ellos se están formando. Entonces, me comentó una paciente que estuvo en el velorio, un paciente, y una tía le dijo que ahora él era el encargado de estar con su mamá. Y entonces él se lo tomó muy textual y prácticamente se convirtió en el esposo de su madre, por lo cual se tuvo que subir naturalmente en el árbol, ¿no? Naturalmente se subió en su mente y entonces tomó el rol y el papel del esposo de su mamá. Al tomar este rol, obviamente que se vuelven a acomodar todos los demás roles, porque si movemos una pieza del ajedrez, todo se empieza a cuadrar o a mover, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedió en esta familia? Sucedió que se convirtió en el papá de sus hermanos y entonces todos se alinearon porque fue como un acuerdo intrínseco, como algo que no se habló, pero simplemente fue una conveniencia para todos. Pero para este personaje que él estaba haciendo ese rol, obviamente lo limitaba a tener una vida en libertad, por tener exceso de responsabilidades. De hecho estaba enfermo, y entonces es muy importante reconocer que cuando hay una ausencia o cuando hay esa carencia o cuando alguien falta, el sistema familiar se va a equilibrar y va a buscar el equilibrio. ¿El equilibrio cuál sería? Vamos a suponer que se muere uno de los padres o se divorcian, y el equilibrio natural es que claramente hay un espacio vacío que no tiene que llenarlo nadie, sino simplemente es superar esa pérdida y cada uno de los hijos, por ejemplo, tomar una acción o tomar una pequeña responsabilidad con el hecho, siempre y cuando los padres estén de acuerdo, con el hecho de volver a equilibrar ese sistema. Es bien importante hacer este gesto desde el amor, es bien importante hacer este gesto desde la conciencia, qué cosas son convenientes y qué no. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? Pasa que la persona, todos los seres humanos tenemos la capacidad y la habilidad
y los recursos y las herramientas para sobrellevar una pérdida. Y si hay alguien que está impidiendo que yo sobrelleve esa pérdida porque está impidiendo que yo naturalmente vuelva a tomar el equilibrio como viuda o como divorciada, eso me va a impedir que yo después pueda hacerme cargo de mí, porque hay alguien que se está haciendo cargo de mí y es muy cómodo, pero después esa carga trae temas transgeneracionales, como cuáles. Vamos a suponer que tengas unos hijos y entonces los hijos tienen una ausencia de padre o de madre porque tú estás usando otro rol, estás en el rol de padre o madre o esposo de tu mamá. Entonces es bien importante acomodar y honrar a cada uno de nuestros padres, ponerlos en el lugar que le corresponde. Es bien importante abandonar las prácticas y tomar tu papel para que ellos puedan tomar el suyo. Cada uno tiene que tomar su rol, cada uno tiene que tomar su responsabilidad y sí, claramente, si son personas de la tercera edad, es importante que alguien esté al pendiente, que alguien, sí, claramente, pero no que haga de toda la responsabilidad, porque claramente su sistema propio se puede ver desequilibrado, ¿no? Es importante, por ejemplo, compartir responsabilidades entre los hijos, con los hermanos, pero no que alguno de ellos tenga un extra porque está soltero o porque no tiene nada que hacer, sino simplemente porque es normal y natural que cada uno tenga su vida. Entonces, si cada uno se hace cargo de lo suyo, naturalmente la persona empieza a hacerse cargo de lo suyo, ¿no? La importancia de hacerlo, esto es para liberar obviamente el transgeneracional, porque pasa, yo lo veo en consulta, que son prácticas comunes o son estilos de vida, ver que el hijo cuidó del papá y se volvió el papá de su papá. Y entonces luego el hijo está viendo que su padre hizo eso y entonces él lo sigue haciendo. Y entonces hay varias cosas, ¿no? Y hay miedo a envejecer, porque entonces cuando me vuelva viejo va a pasar que dependo de mi hijo y se vuelve todo súper conflictivo. Entonces es muy importante poner el rol que cada uno le corresponde. Liberarnos de esas cargas del transgeneracional, liberarnos de esa sensación de que yo tengo que cuidarlo, yo tengo que hacerme cargo, yo tengo que... Esos son cargas. Hace poco vi la serie de Mi Otra Yo, que habla acerca de constelaciones familiares, y desde el primer capítulo hay una escena, no la voy a spoilear, pero hay una escena en donde la hija, al tener la pérdida de su padre, se vuelve el esposo de su madre. ¿Por qué? Porque para no causar dolor, para que la mamá no sufriera, pero ella estaba cargando con un rol, con una responsabilidad que no le correspondía. Y entonces ahí en la trama se muestra maravillosamente qué pasa cuando nosotros tomamos papeles que no nos corresponden. Es importante liberarnos para que cada quien tome el rumbo de sus vidas y sean vidas maravillosas, vividas desde este espacio de plenitud, donde cada uno toma lo que requiere y sobre todo que explota su potencial, sus talentos, el propósito para lo que vino a experimentar en esta vida, ¿no? Es bien importante también, como último punto, dejar el ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo es que son estas dinámicas familiares? ¿Cómo es la importancia de honrar a nuestros padres? De decir que ellos hicieron lo que pudieron con lo que les alcanzó, son respetarlos por el hecho de venir antes que nosotros a experimentarnos, ¿no? Y entonces ellos tienen un lugar y hay que poner ese lugar como tal. Porque si no se hace esto, por ejemplo, en terapia nos damos cuenta que si nosotros como hijos no reconocemos a nuestros padres, o al revés, los padres no reconocen a los hijos, hay una falta de reconocimiento y esa falta de reconocimiento después viene a ser un déficit o a generar problemas en conseguir trabajo, no sé, en tener carencias económicas, el no sentirnos suficiente, porque no hay un reconocimiento. Así que la invitación es que a partir de ahora tomes el lugar que te corresponde en tu familia desde el amor, reconozcas el trabajo que hicieron tus padres, los honres, y al hacer este gesto de reconocimiento, muy probablemente tú vas a poder comenzar a reconocerte a ti mismo.